Para comprender la inmensidad de este suelo, hay que empezar por su polvo. Un polvo rojo, de hierro y ceniza antigua, que se adhiere a la piel de los niños y tiñe el dobladillo de los vestidos. Olviden por un instante las luces estridentes del carnaval y los estadios colosales. El verdadero pulso de este territorio se esconde en un silencio que respira despacio, en la penumbra de las cocinas del interior, donde el día amanece antes de que salga el sol. Aquí, la hospitalidad no es una cortesía, es una ley física no escrita. Ofrecer un cafeciño caliente en una taza de loza descascarada es el contrato sagrado mediante el cual dos extraños dejan de serlo. Es un ritual desprovisto de prisa, donde la cadencia de la conversación imita el curso perezoso de los ríos del norte. Hay una cualidad en la mirada de su gente que los libros de geografía no logran capturar. Es el peso de la saudade, un concepto que a menudo se reduce de forma errónea a la simple melancolía. La saudade aquí es un material de construcción. Es la certeza de que lo que se ama permanece vivo en el espacio que ha dejado vacío. Es un dolor luminoso que no debilita, sino que afila los sentidos. Esa misma mirada cobija la antropofagia, una destreza ancestral para digerir la adversidad, asimilar el golpe del destino, desarmarlo por completo y devolverlo al mundo transformado en un canto, en un paso de danza o en una ironía compartida bajo la sombra de un mango. No es la alegría ingenua del que desconoce el sufrimiento, es la sofisticación absoluta de una cultura que ha decidido que la tristeza no tendrá la última palabra. En los pueblos que salpican el cauce de los grandes valles, la vida se organiza en torno a la sombra de los porches. Las casas no se cierran para aislarse, sino que se extienden hasta la calle mediante el pusadiño. Esa arquitectura de la improvisación que demuestra que donde come uno siempre cabe la memoria de un pueblo entero. El habla cotidiana se arrastra como una suavidad de marea baja, acentuando las vocales abiertas como si cada palabra fuera un intento de retener el aire cálido de su tarde. Es una lengua que no se pronuncia con prisa, se palpa, se saborea, se deja caer con la certeza de quien sabe que el horizonte es infinito y el tiempo una invención de los relojes. En las últimas décadas del siglo XIX, las plantaciones de café de Minas Gerais eran un mar verde que parecía no tener fin. Entre las hileras de arbustos, un niño de constitución frágil pasaba las horas absorto en la lectura de las novelas de Julio Verne. Su nombre era Alberto Santos Dumont. Mientras sus hermanos veían la tierra como una fuente de riqueza material, Alberto miraba el espacio vacío que se extendía sobre las copas de los árboles. Poseía la mente rigurosa de un matemático y la sensibilidad de un poeta romántico. Cuando la herencia familiar le permitió trasladarse a París, no buscó el lujo de la alta sociedad, buscó los talleres mecánicos, los depósitos de gas y los planos de los ingenieros más audaces de la época. París se convirtió en el escenario de una obsesión que rozaba la locura. Mientras el consenso científico de la época afirmaba que el ser humano jamás podría controlar su rumbo en el aire, Alberto diseñaba aeronaves que parecían libélulas de seda y bambú. Pasaba las noches en vela, calculando el peso exacto de cada tuerca, la densidad del combustible, la resistencia de las cuerdas de piano que sostenían los motores. No buscaba la fama, vivía en una soledad técnica absoluta, suspendido a cientos de metros sobre los tejados de la ciudad, en barquillas de mimbre diminutas, sabiendo que el menor error de cálculo significaría una caída fatal hacia el empedrado. El mundo lo miraba como un excéntrico, pero él estaba reescribiendo las fronteras de la posibilidad humana. El 23 de octubre de 1906, a bordo de su célebre 14 bis, Alberto Santos Dumont logró lo que nadie había conseguido antes: despegar,
volar una distancia verificable y aterrizar utilizando únicamente los medios mecánicos de la propia aeronave. No necesitó rampas de lanzamiento, ni vientos a favor, ni catapultas externas. Elevó el ingenio humano por pura fuerza propia. Su generosidad era tal que se negó sistemáticamente a patentar sus inventos. Publicaba los planos de los aviones en revistas de acceso libre para que cualquier taller del mundo pudiera replicarlos. Creía, con una ingenuidad conmovedora, que el cielo debía ser una llanura de paz universal, un espacio libre donde las naciones se encontraran para comerciar y comunicarse, borrando las fronteras de la tierra. Pero la historia es un mecanismo implacable que suele triturar a los idealistas. Pocos años después de sus triunfos, la Primera Guerra Mundial estalló en Europa. Alberto vio desde su exilio voluntario cómo aquellas hermosas criaturas de seda y madera que él había concebido para unir a la humanidad eran transformadas en máquinas de destrucción masiva. Las bombas caían desde los cielos sobre ciudades indefensas. El horror lo paralizó. El conflicto ético se instaló en su mente como un parásito que consumió su salud física y mental. Aquel genio que había diseñado incluso el reloj de pulsera moderno junto a su amigo Louis Cartier para poder medir el tiempo de vuelo sin soltar los mandos del avión, descubrió que el tiempo de la infamia avanzaba más rápido que su capacidad de resistencia. Regresó a su patria herido de muerte por la culpa ajena. En julio de 1932, confinado en una habitación de hotel en las costas de Guarajá, escuchó el rugido familiar de los motores de aviación sobre su cabeza. No eran naves de paz, eran aviones militares bombardeando a sus propios compatriotas durante la Revolución Constitucionalista. La paradoja fue perfecta e insoportable. El hombre que le dio alas a la humanidad moría asfixiado por el uso de esa misma humanidad daba a su regalo. Alberto se quitó la vida en la soledad de ese cuarto, dejando tras de sí un legado de belleza mancillado por la brutalidad del siglo. Fue el gigante que conquistó la altura del cielo, solo para descubrir que la caída más dolorosa ocurre en el fondo de la conciencia humana. La geografía de este rincón de América parece haber sido diseñada por un arquitecto que detestaba la normalidad. Bajo la superficie visible de la selva amazónica, a una profundidad donde la luz del sol es un mito imposible, corre un gigante invisible. Se llama Hamza. No es un río común, es un flujo subterráneo de agua que acompaña el trayecto del Amazonas, con una anchura que supera los 4.000 kilómetros. Avanza con una lentitud casi geológica, filtrándose a través de los sedimentos de la tierra, una inmensa masa líquida oculta a los ojos del mundo que demuestra que la verdadera magnitud de este suelo no siempre se ve a simple vista. Esa misma desmesura se manifiesta en la superficie, en las coordenadas exactas donde el río Negro y el río Solimoes se encuentran cerca de Manaus. Es el encuentro das aguas. Durante kilómetros, una franja de agua negra como la tinta china corre al lado de una corriente de color ocre, espesa como la arcilla. No se mezclan, no es un capricho estético, es una cuestión de física estricta. Sus densidades son distintas, sus temperaturas difieren por varios grados y sus velocidades no coinciden. Caminan juntos, compartiendo el mismo lecho, pero manteniendo una soberanía absoluta sobre su propia naturaleza. Más allá de las llanuras líquidas, el aislamiento ha creado ecosistemas que desafían el sentido común. A unos kilómetros de la costa de Sao Paulo emerge la Ilha da Quemaida Grande, un peñón de roca y vegetación densa donde el ser humano tiene prohibido poner un pie. El motivo es una densidad biológica letal. Es el hogar exclusivo de la bicha de lanza dorada, una de las serpientes más venenosas del planeta. Allí, la evolución se cerró sobre sí misma, creando un palacio custodiado por miles de guardianes silenciosos que recuerdan que la naturaleza conserva zonas de absoluto misterio que la civilización no ha podido domesticar. Al final del viaje,
La verdadera comprensión de un territorio no se encuentra en la suma de sus rarezas biológicas, ni en los anales de los inventores trágicos. Se encuentra en esa persistencia invisible de quienes caminan sobre la tierra roja. Brasil es la demostración de que el alma humana posee una elasticidad asombrosa. Es el país que aprendió a tejer la melancolía hasta convertirla en un refugio, el lugar donde las aguas que no se mezclan nos enseñan que la convivencia no exige la pérdida de la identidad. Santos Dumont buscó la paz en la pureza del aire y fue vencido por la gravedad de la historia, pero su suelo sigue aquí, pariendo hombres y mujeres que cada mañana vuelven a colar el café, a abrir los porches de sus casas y a mirar el horizonte con esa paciencia inquebrantable de quien sabe que toda sequía termina cuando la primera gota de lluvia toca el polvo. Somos la contradicción de la altura y el abismo, la herida del pasado y la melancolía del presente. Una lección de dignidad que se escribe todos los días sin necesidad de monumentos. Soy Luisa, y si este viaje por el alma de Brasil te ha tocado, suscríbete y acompáñame a recorrer el resto de nuestra América.